El equipo docente se enfrenta a una realidad que no es solo de nuestra escuela, que son los bajos aprendizajes en las escuelas fundamentalmente públicas de nuestro país. La situación social y cultural de nuestras niñas y niños condicionan los aprendizajes, pero no los determinan. Y cuando llegamos a esa conclusión, la responsabilidad de la enseñanza recae en un gran porcentaje en los docentes. Y así comienza nuestra búsqueda de trabajar en una metodología que sea distinta, que no sea más de lo mismo que ha sido un fracaso durante décadas. Es así que empezamos a respetar la ruta de aprendizaje de nuestros estudiantes a partir, digamos, de experiencias concretas y nosotros como docentes orientando esa ruta desde la pregunta que nosotros le hemos llamado las preguntas superpoderosas. Flo, dime las capitales. ¿Cuál es la capital de Perú? Lima. ¿La capital de Chile? Quito. ¿La capital de Ecuador? Quito. ¿Te parece que soy muy inteligente? Tienes que saber que para un ser humano de 1 año y 7 meses hacer estas cosas es posible, porque el cerebro de un niño contiene todas las células nerviosas que necesita un adulto. A los 2 años experimentamos la mayor explosión del lenguaje de nuestra vida. A los 3 años podemos lograr 1000 conexiones por segundo, el doble de cualquier adulto. Somos seres increíbles. Cada año Chile recibe 250.000 niños recién nacidos, todos con un potencial de desarrollo enorme. Sin embargo, 15 años más tarde, esos 250.000 cerebros llegarán a octavo básico y tendrán que contestar un examen de evaluación llamado PISA, en donde vienen problemas como este. Entre los meses de julio y agosto de cada año, 200.000 personas escalan el Monte Fuji. ¿Cuántas personas suben el Monte Fuji cada día? el 56% de los estudiantes no podrá contestar esta simple pregunta. A los 25 años, En otra prueba parecida que se llama CIALS, nos van a hacer leer las instrucciones de una caja de aspirinas. Aunque no lo crean, el 41% de nosotros no podrá contestar cuántos días máximo se puede tomar aspirinas. ¿qué pasó con los cerebros geniales? La mayoría de estos niños pasaron por el colegio, clases repetitivas, poco motivadoras, con estudiantes pasivos, una forma de enseñar igual al del siglo pasado. Pero los niños hoy tenemos que vivir en un mundo muy diferente. Cuando llegan... Este cambio metodológico surge de la necesidad de mejorar los aprendizajes. Nuestra escuela, además de tener un alto porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales, ha tenido históricamente resultados muy bajos en las pruebas estandarizadas y en las propias evaluaciones internas. Hacer más de lo mismo significaba que en definitiva no había avances. Y es así que llegamos en una búsqueda de cómo mejorar a la estrategia de redes de tutoría que está orientada al desarrollo de competencias que permita que los estudiantes aprendan por cuenta propia. Así se despierta el interés y la motivación de aprender y enseñar. Esta búsqueda empieza en septiembre del año 2018, primero impulsando un proceso de formación de la comunidad educativa en su conjunto, en el marco de una perspectiva de expansión de esta metodología en forma gradual, incorporando curso a curso para que no solamente nosotros nos apropiemos de esta nueva mirada,
sino que la comunidad en su conjunto. Aquí hemos hecho participar a los apoderados y a los alumnos en asambleas explicativas de por qué necesitábamos hacer un cambio. Redes de tutoría puede revolucionar la forma de aprender y de enseñar porque se construye a partir de cuáles son las condiciones en que como seres humanos aprendemos mejor. Cuando elegimos qué estudiar, cuando estamos en un entorno de confianza y cuando tenemos la libertad de tiempo para poder también indagar sobre los temas de nuestro interés. Es importante mencionar que redes de tutoría cambia la relación entre el docente y el estudiante hacia un tipo horizontal, así como también cambia la relación con el contenido al ubicar el foco en el desarrollo de competencias y habilidades que permitan el aprender a aprender. Tenemos una serie de acciones y actividades, etapas que debemos llevar a cabo en este proceso para llevarlo de una mejor forma, y estas se dividen en talleres, que así lo hemos nosotros contemplado, como lo son talleres de indagación, y uno de los más importantes que también son la definición de los objetivos. Es ahí donde nosotros realizamos un taller de un mapeo curricular, donde vinculamos los objetivos curriculares con el objeto de trabajo que vamos a utilizar para estas tutorías. Como ejemplo del taller de mapeo curricular para elegir nuestro objeto tutor, tenemos como objeto tutor el radioteatro, y en ello conlleva las asignaturas de lenguaje, historia, artes, música, que están articuladas, donde lenguaje está el OA número 3, el 4, el 8, el 29, y articulado también con historia, que es el OA 9, en artes el OA 1 y en música el OA 3. En este taller nosotros podemos descubrir que se hace una articulación en todas las asignaturas, donde no solamente nos enfocamos en una o al desarrollo de una habilidad. Siguiendo con los principios, tal como lo comentaba Carlos, hay un principio que es muy importante, que es el que debo manejar y entender bien mi tema antes de compartirlo con mi tutorado. En este encuentro donde nosotros, tutorado, pongo a disposición todas mis habilidades para crear con mi alumno, con este caso mi tutorado, aprendizajes, partiendo de ahí, ¿ya? Tal como comenzamos nuestro taller, la parte de la emocionalidad, es importantísimo trabajar las habilidades, el preguntar y generar ese vínculo que tanto nosotros nos preocupamos del vínculo, cómo está el tutorado, cómo se siente, cómo estuvo tu día, tuviste clase, cuál es tu ramo favorito. De repente los niños nos conversan y ese vínculo va más allá y nos comentan que el fin de semana van a ir a un cumpleaños, preguntarle, oye, el lunes, ¿cómo te fue? El niño le gusta eso, sentirse, especialmente ahora que nosotros estamos con unos niños más pequeños, para que haya un buen aprendizaje. Si nosotros queremos lograr esos desafíos, tenemos que como que ganarnos ganarlo al niño la parte de emocionalidad, que enganche con nosotros, pues que entienda que nosotros estamos ahí. Si bien es cierto, nosotros vamos a través de tu tutoría, vamos a lograr aprendizaje, pero también la parte afectiva va siempre tomadita de la mano también. Vinculé los intereses de mi tutorado con mi tema de tutoría. También es importante, cuando yo genero el vínculo, preguntarle, muchas veces los niños juegan a la pelota, les gusta, y justamente hoy día, mira, vamos a hablar en relación a ti que te gusta, sino que desde los intereses de los chicos, baja a hacer la conexión con la tutoría. Nosotros para eso tenemos que tener esa expertise de hacer ese enganche con ellos. Y también impulsé a mi tutorado a que buscara sus propios caminos para aprender. Lo importante acá es que dejar claro que en esta metodología tutora los errores están permitidos. Aquí yo me permito equivocarme. Con toda la naturalidad del mundo yo me voy a equivocar. Hice preguntas que le permitieran al tutorado reflexionar, entrar en cuestionamiento, crear, etcétera. Estamos hablando de trabajando con las habilidades superiores del chico.
y preguntas que lo desafiaran a aprender nuevas cosas. Aquí, Yo siempre trato de acogerlo, bueno, siempre hago lo mismo de preguntar cómo están, cómo le ha ido, siempre buscando un poco el chiste, ¿ya? Más allá del... también trato de involucrar al apoderado, siempre, y en cuanto a los errores, siempre le damos aquí, el error es bueno, y dentro de los principios yo agregaría otro principio, a lo mejor sus principios, ¿ya? Que es la rutina, ¿ya? Yo creo que los niños en estos momentos se están acostumbrando a tener una rutina tutora. Ya, pero ¿Ya? ¿tú consideras los intereses del tutorado? ¿Y en qué momento? Cuando él está aburrido, cuando él dice que ya no quiere más. O estamos trabajando, o profesor sabe que no estoy entendiendo esta parte. O me gustaría hablar de este tema. En las tutorías, y también uno se va dando cuenta qué cosas son como de preferencia o se le hacen más fáciles a los niños. Por ejemplo, hay algunos que les gusta dibujar y uno le dice, ya, registra o puedes hacer como un dibujito que te recuerde esto. Porque a mí, por ejemplo, me tocan niños que les carga escribir y a pesar de que uno los incita al registro, también les puede facilitar a través de un dibujito o algo para que los vayan recordando. Yo me he ido dando cuenta con el tiempo que eso tiene que ver mucho con darse cuenta con los tiempos de los niños. O sea, qué tanto se demora un niño en reflexionar acerca de determinada pregunta, por ejemplo, y respetar ese tiempo. Y yo creo que cuando uno se da ese tiempo y tiene la paciencia, las cosas van fluyendo y de repente no es tan así como tú dices, buscarle la pregunta, buscarle como la quinta pata al gato, y de repente la quinta pata al gato se le encuentra dándole el tiempo al niño de reflexionar. Y había que descubrir un concepto. Entonces el niño no lo podía descubrir a través que él le decía las preguntas y yo otras preguntas. Entonces yo le digo, ¿y por qué no hacemos un juego? ¿Ya? El juego, ¿y qué juego podría ser? Entonces él me dice el juego del ahorcado. Ah, ya. Entonces, ¿cuántas palabras son? ¿Cuántas rayitas son? 9, ya. Y empezó a trabajar, pero sin ahorcar al mono, ¿ya? Entonces empezó a decir, primero empezamos por las vocales, ¿ya? Y la palabra era numerador. Y cuando ya el chico empezó con las vocales y empezó con la N y la numera, ahí ya me sacó la palabra que era el numerador, porque no sabía cuál era el concepto de la fracción, que numerador y denominador. Eso le estaba preguntando el Agustín. Y a través del juego, de ese juego, ya, que se le ocurrió a él, lo sacó. Sí. Jaime, ¿y a ti te ha costado entrar como en esta nueva metodología, el formular preguntas que le permitan al alumno dar una respuesta sin dártela tú? ¿Te ha costado? Sí, en un principio sí me ha costado, que soy de la antigua escuela, como se dice, pero con esto que en estos últimos meses sobre todo, he cambiado el switch en cuanto al replantearse. No yo darle, como te decía anteriormente, el ejercicio. Tiene que darle, por ejemplo, 2 o 3 números, pero estamos pasando ecuaciones. ¿Cómo usted se plantea una ecuación? Siendo que o sea, tú le das los datos y ellos claro, arman la situación problemática. Claro. Descubrí que Martín no tenía idea de lo que significaba la palabra temporal, que es algo tan cotidiano que escuchamos en la televisión cuando dicen se avecina un temporal, que hay que preparar las cosas, etcétera, etcétera. Así que tuve que hacerle preguntas a Martín y pedirle a Marco también que me ayudara porque era el tutor, pero como descubrí que no conocía esa palabra, empujarlo un poquito y con preguntas, en realidad con preguntas a descubrir la palabra, el significado de esa palabra. Sí. De hecho, yo he aprendido de la profesora Daniela porque ella usa mucho la metodología tutora con las clases que hacemos al kinder. Como por ejemplo, cuando se cuenta un cuento, que los niños tienen que como adivinar la portada del cuento.
¿De qué se Entonces, trata? Claro. les vamos haciendo a través de los dibujos preguntas de qué creen ustedes que se trata el cuento, ese tipo de cosas. Entonces, eso yo lo veo también como una forma tutora. Por eso me gusta aprender. Aparte que es importante el registro del tutor y del tutorado, porque tú captas cosas que el tutor, o sea, el tutorado no captó. Entonces ahí vais complementando, por eso es importante los dos registros, tú vais complementando el registro con él. Entonces ahí también se hace más consciente el aprendizaje. Hoy presentamos la historia de El Chef. Había una vez una niña llamada Bárbara. Tenía 13 años. Era niña de 7. Le encantaba ir al colegio, excepto cuando era hora del almuerzo. La comida era asquerosa y olía feo, hasta que un día dijo: ya no quiero comer, prefiero morir de hambre a comer tu asquerosa comida. El chef, muy enojado, dijo: muy bien, en ese caso renuncio. Bárbara pensó que los niños se enojarían, pero estaban felices. Se quedaron sin almuerzo, pero celebraron. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, se podían escuchar grandes pasos. Hola, somos papá de Antonia. Antonia va en sexto básico del Colegio República Mexicana y queremos contar la experiencia que hemos tenido con las clases online. Quería dar las gracias al Colegio República Mexicana por los docentes que tienen. El profesor Octavio tuvo la gentileza de llegar hasta nuestra casa, avisarnos, a contarnos de qué se trataba la tutoría, y desde ese mismo día nos llamó el profesor Iván y el profesor Carlos. La Antonia ha tenido clases personalizadas. Queremos agradecer también, y estamos sorprendidos de que un colegio municipal entregue este tipo de educación a los niños. Y muchas gracias por darme clases, profesor, y se lo agradezco mucho.